Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de Efesios 1, Efesios 1. Efesios 1, del 3 al 14. Si bien tenemos muchas palabras que capaz que no vamos a entender, ni tampoco vamos a profundizar mucho, hay algo que el Señor nos quiere hablar hoy, y es algo muy importante, ¿verdad? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si bien, hermanos, yo quería un texto que sea más simple, porque la verdad que está lleno de teología, ¿verdad? Está llena de palabras potentes que nos desafían a comprender más sobre la palabra de Dios y profundizar cada vez más sobre la palabra de Dios. Pero el Señor tocó mi corazón porque estamos desafiados hoy a realmente saber quiénes son los verdaderos cristianos. Muchas personas dicen ser cristianas, pero aquí el texto nos dice quiénes son y la identidad verdadera de los cristianos. Hay una molécula muy pequeña que está en todos los seres vivos. Esta molécula nos da detalle de nuestros ojos, de los ojos, ¿no? De las manos y hasta el latido del corazón. ¿Saben qué es? Es el ADN. El ADN tiene una estructura muy compleja, es parte del título, ¿no? Es una molécula, muy compleja, que tiene como dos hélices, si ven bien ahí en la imagen, que está compuesta por adenina, timina, citosina y guanina, y obviamente que también se unen en partes. Eso lo estudiamos en biología, en el liceo, en la escuela, ¿no? Pero lo particular de este ADN, ¿no?, es que va de generación en generación. O sea, nosotros tenemos el ADN de nuestros padres a los abuelos, y si nosotros vemos a nuestros padres, los rasgos, las virtudes, ¿no?, el carácter, los gustos, nos vamos a encontrar con similitudes. Vamos a encontrar que nos parecemos en cierta forma a nuestros padres. Es sin lugar a duda, aunque usted lo quiera negar, aunque lo quieramos negar, no lo podemos negar. Y cuanto más lo negamos, más nos parecemos a nuestros padres. Parece a propósito, pero es así. Parecemos porque es parte del ADN, nos caracteriza y base de nuestro carácter. Pero como decía, nos pasa en el mundo espiritual. Queremos parecernos a Dios,
pero por nuestra fuerza no podemos. Muchos dicen quererse parecerse a Dios, querer ser hijo de Dios, querer ser cristiano, pero sin duda no lo son. Porque ese ADN espiritual no está en ellos. Pero Efesios nos da la luz a nuestra vida a través de esta verdad, que el ser cristiano, el cual Él mismo determinó cómo serlo, y no podemos cambiar ni modificar esta forma en la cual Dios tiene para ser hijos de Dios. Por eso esta idea de Efesios es que Dios ha establecido en el creyente una identidad espiritual desde Cristo, que define quiénes somos, cómo debemos vivir y el propósito por el cual nosotros existimos. Y sin duda que cabe la pregunta de ¿qué es lo que define lo que somos como cristianos? Por eso del 3 al 6 nos habla de que somos adoptados por el Padre de Jesucristo. Pero la palabra adoptado que aparece en el texto, ¿no?, que dice que según nos escogió de antemano en la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, nos predestinó, pero adopción quiere decir de que de alguna forma nosotros estuvimos separados porque nos está adoptando, o sea que nosotros no somos al principio hijos de Dios y nos está adoptando, está utilizando la palabra adopción. Y esto es importante porque nos habla de nuestra esencia como personas, como seres humanos, que está intrínseca, o sea, está agarrada a nuestro ser, que estamos separados de Dios. El origen en el cual nosotros nos caracterizamos es que somos enemigos de Dios. Nuestro pecado nos ha dividido estar delante de Dios, y esto es importante porque si nosotros no reconocemos que estábamos separados de Dios, quiere decir de que con nuestra fuerza queremos de alguna manera estar delante de ese Dios omnipotente y omnisciente y omnipresente, el creador del universo. Él fundó una manera para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Él. Dice en Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y otra vez dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, esto es en Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Y sigue, ¿no? O sea, Romanos 8 es tremendo lo que está diciendo. Nosotros estamos separados de Dios y de continuo nuestra mente está pensando en lo malo. Estoy hablando antes de conocer a Cristo. Esa era nuestra naturaleza antes de conocer a Dios. Y tenemos que estar totalmente convencidos de esto, de que estamos separados de Dios desde la esencia. Cuando Dios nos creó y hubo el pecado, la caída de Adán y Eva, nosotros estábamos separados de Dios. No podíamos estar al lado de Él, porque su mismo poder nos hubiese consumido en la ira. Desde esta separación que Pablo tiene en mente, porque ya lo tiene sabido Pablo, de que nosotros estábamos separados de Dios, de que nosotros realmente no podíamos con nuestra fuerza, que nuestra condición era caída, era de continuo el mal, de que nosotros no podíamos realmente estar delante de Dios. Es ahí cuando Pablo escribe esta carta, sabiendo las dificultades de la iglesia de Efesios, para entender. Es una de las, incluso de las pocas cartas de Pablo que no da tantas exhortaciones directas, ¿no? Como le pasa a la iglesia de Corintios, como le pasa a la iglesia de Gálatas, donde da muchas exhortaciones directas, ¿no? Déjense de pecar, no hagan tal cosa o tal otra. Efesios es una carta poderosa en teología y de entendimiento para que nosotros podamos saber y entender cuál es la identidad verdadera del cristiano.
Por eso dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30, y esto es importante, porque está hablando de, ya desde antemano, dice que el Padre nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es una de las doctrinas que, si mal no recuerdo, Rafael había nombrado unos sábados pasados, sobre qué es la predestinación. La predestinación nos pega bien en el orgullo a cada uno de nosotros, porque está hablando de que Dios, antes de que el ser humano actuara, Dios ya tenía pensado, o existiera, ¿no? Ya tenía pensado de quién eran los salvos, de quién Él iba a tener misericordia y piedad. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque muchas personas creen que cuando nosotros aceptamos a Jesús es el momento. Es que nosotros tomamos la decisión primero de amarlo. Y sin embargo, Él antes de la fundación del mundo había tomado la decisión para que nosotros podamos ser salvos. O sea que lo primero que nosotros tenemos es que somos adoptados a través de la predestinación, de la soberanía de Dios. Dios ya sabía de antemano porque Él nos eligió antes de que nosotros existiéramos, y porque por causa de su voluntad, de su beneplácito, porque Él se le antojó hacerlo, entonces es por cual nosotros somos salvos. Pero también es algo bueno, porque nosotros entendemos de que Dios no fue buscando, ¿no?, formas para tratar de salvarnos. Imagínense un Dios tan limitado, ¿no?, de que, no, fulano se me perdió, ¿ahora qué hago? No, Dios ya lo tenía reservado desde antes, este plan de salvación, de la predestinación, y muchas personas creen realmente de que son salvos por sí mismos. ¿Y qué pasa cuando nosotros pensamos así? Es que somos orgullosos, y es parte de una de las características de las personas no cristianas. Nosotros decimos que somos cristianos porque creemos en Cristo. Pero una de las cosas más fuertes que nos toca a nuestra vida es estas doctrinas que nos hablan de cómo ser cristianos. Y lo primero es que no está en nuestra voluntad ser cristianos. No está en nuestra voluntad el creer en Dios. No está en nuestra voluntad ser creyentes. A pesar de que muchos digan que son cristianos, no lo son, porque no fueron predestinados por Dios. Entonces van a haber muchas dudas a nosotros cuando hablamos de esta forma, ¿no? La adopción no nos convierte en sirvientes y criados de Dios. Esta adopción es con todos los derechos, ¿no?, de ser hijos. Cuando Dios nos adopta es porque Él ya pensó de antemano cómo salvarnos. Y nos está dando el privilegio cuando nos adopta, como la palabra lo dice, cuando nos adoptó, nos está dando el privilegio del Señor Jesucristo. Y esto es también, sin duda, es importante, es que cuando Él nos adopta, porque acá dice, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo, el Padre del Señor Jesucristo, nos adoptó. Quiere decir de que cuando nos adopta, estamos tomando los mismos beneficios que cualquier hijo, pero Él tenía un hijo solo, porque es el Padre del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según escogió en Él de ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Lo que está diciendo es que nosotros somos adoptados desde antes de la fundación del mundo, pero con los mismos beneficios que tuvo y que tiene Cristo, porque esto es en Cristo, o sea, lo que Él hizo por nosotros. Porque lo fundamental es Jesús. Es su único Hijo. Es el unigénito Hijo de Dios. Es el primero y el último. Es el alfa y el omega. Es el único Hijo que tiene. Es su favorito. Cuando dicen Dios no tiene favorito, sí tiene uno. Es su Hijo Cristo. Y esto es importante definirlo, porque nosotros pensamos que Dios no tiene favorito. Sí, es su Hijo. Es el amado del cielo. Es el mejor de todos los hijos. Es el único que pudo realmente venir santo a la tierra. Es el único, el verdadero. No hay otro hijo igual. Es Jesucristo. Es nuestro Salvador. Y cuando nosotros exaltamos de esta manera a Cristo y no a nosotros, cuando nosotros realmente exaltamos a Cristo de esta forma y entendemos quién es Cristo delante de Dios,
es cuando nosotros nos rebajamos realmente, porque delante de Dios no somos nada. Pero sin duda que el plan de Dios era hacernos a cada uno de nosotros salvos. Pero no solamente nos adoptó como hijos, sino que también nos dio los beneficios. Por eso dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿qué son estos beneficios espirituales que están explícitos en el texto? Dice, podemos ir al Padre Celestial, eso es lo primero. O sea, podemos ir al Padre siendo adoptados como cualquier hijo. Podemos tener perdón de pecados si lo tenemos y no estamos puros. Gobernar con Cristo, y esto es algo muy importante porque nos pone en el mismo lugar que Cristo en el gobierno celestial. Gobernamos junto con Cristo. Disfrutar de su presencia. Tenemos muchos motivos de vivir. Tenemos esperanza, tenemos un hogar en los cielos. Disfrutamos del amor del Padre, tenemos dones espirituales, ministerio, sabiduría, inteligencia. Todas estas cosas son beneficios por ser hijos de Dios cuando somos adoptados. La palabra adoptados en realidad viene de los romanos, obviamente esto es lo que tenía Pablo en mente, de que cuando adoptaban a alguien no era una adopción de niños, en realidad no existía, sino que existían adopción de grandes, principalmente de los ricos que no tenían herederos. Adoptaba a una persona, no lo tenía como esclavo, sino que lo tenía como hijo, y todo lo que él tenía iba para ese hijo, todo lo que él tenía, todos sus beneficios, todo lo que tenía, toda su herencia iba hacia él. Y esto es importante porque en la mente de los de Efesios tenían bien definido lo que era adopción. Tenían bien definido lo que era adopción. Y nosotros podemos entender en este punto de que la adopción es tan importante que nos define a nosotros como cristianos. Nosotros no somos hijos por sí mismos, somos hijos porque el Padre tuvo amor por nosotros y nos adoptó. Somos herederos. Obviamente que estos beneficios son espirituales, como bien dice, no son carnales. Nosotros no lo tenemos para nuestra propia ganancia, nosotros lo tenemos para poder apoyar a nuestros hermanos, para poder ayudar a nuestros hermanos, para que los hermanos también sean beneficiados, pero también cuando nosotros tenemos y somos adoptados, podemos estar delante del Padre y disfrutar sin ninguna duda nuestros beneficios delante de Él. Pero fíjense que dice, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir lugares celestiales? Son el ámbito espiritual invisible donde Cristo reina, donde el creyente ya está unido a Él y donde también ocurren batallas espirituales. Y aquí, hermanos, me prestan atención mucho más. ¿Alguno que estaba durmiendo? Levantó la mirada. Esto es importante porque es un mundo espiritual donde nosotros no podemos ver. Es un mundo espiritual que se manifiesta en lo natural. Es un mundo espiritual donde Cristo está por encima de todo y reina y nosotros con Él. Pero pasan cosas aquí. Hay una batalla espiritual. Según Efesios 6:10 nos nombra en las regiones celestiales donde domina y predomina en cierta forma las huestes de maldad, donde hay espíritus que van a batallar contra los cristianos, contra las personas que quieren adorar a Dios. Y nos van a cegar y van a querer estar detrás de aquellos que adoran, pero también están los que están perdidos, están muertos. Los que no son cristianos no pueden entender, no pueden creer en Dios. Están totalmente ciegos y no pueden ver esa realidad espiritual en la cual nosotros sí podemos ver. Y es tan importante que nos sitúa en un lugar, nos pone sitio. No es un lugar geográfico, obviamente, no es un lugar en la tierra, es un lugar donde nosotros no podemos ver. ¿Se acuerdan Eliseo cuando le abrió los ojos a un hombre, le dijo a su siervo, ¿no?, que le abriera los ojos y pudiera ver un ejército, porque venían batallas contra él, ¿verdad? Entonces él pudo ver un ejército invisible de ángeles que iban a ayudar a la guerra.
Y lo mismo pasa con nosotros, o sea, Dios nos saca el velo de nuestros ojos. Obviamente que no es una vista humana, es una vista de personas que tienen fe. Nosotros sí podemos ver este mundo espiritual de batalla, de demonios, de ángeles, pero principalmente del dominio de Dios. Porque esto es en esencia. R.C. Sproul dice, es la esfera de la autoridad y la presencia de Dios donde Cristo reina y el creyente participa por su unión con Él. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestra posición como iglesia y como cristianos está ahí, en ese mundo espiritual. Es donde nosotros crecemos, es donde nosotros nos sentimos y estamos en Cristo. Obviamente que no se trata de sentimientos, simplemente estoy adornando, ¿no? En Cristo y en conjunto, la iglesia, ahora tenemos un lugar de gobierno espiritual con Cristo y es un lugar donde ocurren batallas, guerras invisibles en nuestra mente, en nuestro corazón, porque cuando nosotros no queremos pecar, hay una guerra. Cuando nuestra carne dice, sí quiero pecar, entonces tenés una batalla en nuestras debilidades, en la mente, en el corazón. Nos sentimos débiles en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, tengo ganas de insultar, tengo ganas de... Me sacan las ganas. Y ahí es cuando ocurre esa guerra. Cuando nuestro patrón nos echa. Cuando no tenemos cómo alimentar a nuestra familia. Cuando luchamos contra las debilidades, ¿no? Ahí está el mundo y las regiones espirituales. Cuando viene alguien y nos moja el oído, como dicen, ¿no? Para hacer lo malo. Cuando hablamos mal contra los hermanos, eso también. Cuando tenemos ideas que quedan en nuestros corazones sobre otras personas. Cuando tenemos prejuicios sobre otras personas. Y eso nos lleva y nos conduce a hacer lo malo y hablar mal de las personas. Todo esto está en el mundo espiritual, hermano. Y es cuando nosotros ahí tenemos la lucha. Es donde realmente nosotros aprobamos si somos cristianos o no. Porque es fácil cuando estamos delante en la iglesia. Es fácil decir somos cristianos porque estamos todos en Cristo, estamos todos alabando a Dios. Pero el tema es cuando estamos solos. El tema es cuando nosotros estamos en nuestros trabajos. Cuando nosotros estamos con personas incrédulas y realmente nos comportamos así, no es necesario que el pastor o los líderes vean cómo se comportan ustedes. Es ustedes y Dios. Es nosotros y Dios. Y obviamente que nos trae recuerdo de cómo nosotros nos comportamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, cómo nosotros nos comportamos con las personas más allegadas, si realmente nos comportamos con amor. Ahí está la batalla espiritual. Ahí estamos realmente luchando día a día. Es fácil decir soy cristiano, es difícil vivirlo. Es fácil decir soy adoptado, es difícil realmente vivir una vida en santidad. Por eso este lugar espiritual nos define también como cristianos. Y esto nos demuestra que la autoridad no viene del ser humano, sino que viene de Dios. Pero lo más sorprendente es que lo que decían, lo más sorprendente es esto, hermanos. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, nos habla de algo muy fuerte que pasó con Pablo. Habían endemoniados. Había un endemoniado en realidad. Y sacerdotes fueron a reprender a este endemoniado. Y fue muy grave lo que pasó, ¿no? Ellos dijeron, en el nombre de Pablo y de Jesús te reprendemos. Y el demonio dice, yo a Pablo y a Jesús lo conozco, pero a ustedes no. Y los agarró y los destrozó. Los hizo puré a todos esos sacerdotes que estaban ahí diciendo el nombre de Jesús y de Pablo. Fíjense en la fuerza espiritual que tienen los demonios. Pensamos que nosotros tenemos autoridad contra espíritus que no conocemos, ni sabemos, ni los vemos. Sí entendemos, sí creemos que existen.
Pero es un mundo espiritual tan fuerte que nosotros no tenemos poder por sí mismos. Tenemos poder y autoridad y en Cristo. Lo más interesante de esta historia dice que a Pablo y a Jesús conozco. A Jesús es obvio porque es el Hijo de Dios. Pero me sorprende cuando dice a Pablo. Y obviamente porque los demonios nos observan y saben en qué y en dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Y es ahí cuando nos prueba el Señor. Es ahí cuando nosotros decimos, no, yo soy cristiano. Vamos a ver si realmente somos cristianos. Porque hay un mundo espiritual que nos va a probar si realmente nosotros estamos de acuerdo con el Señor y estamos viviendo de acuerdo a sus principios. La adopción no nos hace santos y sin mancha delante de Dios para que podamos estar delante de Él. No nos hace santos por sí mismos. O sea, nos adopta y luego no, es todo una transición. No nos adoptó, hizo así. No, es todo una transición. Y déjenme explicarle. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hebreos 12, 14, 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto está en 1 de Pedro 1, 16. Dios nos santifica con el sacrificio de Cristo delante de Él. Y por eso ya no vivimos en pecado. Porque Él nos llama a vivir en una libertad. Nosotros somos santificados. Por eso dice acá, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El sacrificio de Cristo nos hace santos. No el sacrificio de nosotros, el sacrificio de Cristo. Y esto es importante porque nuestra vida en santidad, nuestra vida de devoción a Dios, es lo que también el mundo ve. Cuando Dios nos santifica, nos purifica, nos hace en nuestra vida un cambio, nos da un cambio. Nos adopta, nos saca del lugar donde estábamos y nos santifica a través de la crucifixión de Cristo. Pero no podemos ser hijos de Dios en santidad si realmente no somos transformados. Nosotros no podemos ser hijos de Dios si realmente Cristo no nos transformó en nuestro corazón. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando decimos yo soy adoptado, pero Dios no transformó nuestra vida. Dios no nos puede dejar como estamos. Por eso somos santos, porque somos apartados. Pero somos apartados para vivir por Él y para Él. Pero cuando nosotros decimos somos cristianos y no vivimos en santidad, sino que vivimos pecando, vivimos en malos pensamientos, vivimos en tantas cosas que nosotros nos ponemos en rebeldía con Dios. Hace unos días estaba hablando con un amigo y me decía que es difícil ser cristiano. Es difícil porque en el trabajo de este amigo tenía que luchar con personas que decían malas palabras, tenía que luchar contra su patrón porque lo injuriaba, le decía cosas, le bajaba, no le pagaba, lo tenía que pagarle. Y tuvo, como cada uno de nosotros, ¿no? Tuvimos luchas contra las personas. Y me enojé contra esta persona, contra su patrón, y le dijo tantas cosas. Se desbordó. ¿Cuántas veces nosotros le decimos cosas a las personas cuando estamos enojados? Porque es fácil cuando estamos bien. Estamos felices, le decimos cosas preciosas a las personas a nuestro alrededor, pero cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, ¿somos realmente cristianos allí? ¿Vivimos en santidad allí en esos detalles? ¿Realmente demostramos que somos cristianos en esas luchas? Por eso debemos ser transformados por la sangre de Cristo. Por eso debemos ser transformados. Y cuando decimos transformados, hay un cambio radical en nuestras vidas. Si nosotros antes de conocer a Cristo teníamos una forma de vivir, pero ahora seguimos igual, no hay una transformación. Seguimos por el mismo camino. Si tenemos 30 años en la iglesia y no hemos cambiado ni un poco, estamos mal. Dios no nos ha transformado.
Tendríamos que haber sido renovados, teníamos que ser transformados. Nuestro carácter tendría que haber sido tocado por Cristo. Y esto es importante porque podemos estar en la iglesia y no ser cristianos. Incluso he escuchado, de Paul Washer, por ejemplo, de que él decía de que él había evangelizado a su esposa de 15, 20 años en el servicio de una iglesia. Había escuchado a pastores predicándole a pastores el evangelio porque no creían. Porque solamente estaban predicando. O sea, es tan fuerte que nosotros podamos estar en una iglesia, pero aún más fuerte es no ser cristianos dentro de una iglesia. Dios no nos llama a congregarnos. Dios no nos llama a congregarnos. Dios nos llama a su evangelio. Dios nos llama a su cruz. Y por eso nos congregamos. Nosotros no obedecemos porque hay leyes. Nosotros obedecemos porque amamos a Dios. Por eso hay una transformación en nuestra vida. Porque creemos en Jesús. Nosotros hoy nos congregamos para adorar a Dios. Porque está en nuestros corazones adorar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Él nos sacó de las tinieblas, Él nos salvó. Porque nosotros estábamos perdidos. Es por eso que debemos ser transformados y morir a nosotros. En la epístola en Efesios 1:7, el perdón de nuestros pecados, Él nos perdona. Es uno de los beneficios que tenemos en Cristo. Él nos perdona de los pecados, pero cuando venimos a Él humillados y arrepentidos. Hermanos, si pensamos un poco, ¿cuántas veces vivimos arrepentidos de nuestros pecados? Cuando nosotros tenemos una mente humilde de reconocer de que no podemos con nuestra fuerza, es cuando Dios nos perdona. ¿Se acuerdan la primera vez que usted fue a Dios y le dijo, perdóname, Señor? ¿Se acuerda de ese primer amor que realmente vivió por Cristo? Señor, me arrepiento realmente de mis pecados. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de todo mi pasado, me arrepiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cristianismo. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuánto al pastor te ore, no importa cuánto al diácono te ore, no importa qué líder sea, no importa qué posición tengas en una iglesia, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no te arrepientes por el pecado que estás haciendo, no hay perdón. Pero cuando nosotros pedimos perdón, tiene que haber un cambio, una transformación. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos dio sabiduría e inteligencia para vivir una vida con Él. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos lo malo y fallamos. Algo muy importante que hoy estamos celebrando, que además del cumpleaños de la iglesia, feliz cumpleaños a toda la iglesia, es la Pascua. Estaba hablando con mi hija y le dije, ¿qué es más importante? Porque ella me dijo, quiero un huevo de Pascua. Y le pregunté, ¿qué es más importante? Porque claro, ella decía, mis amigos tienen un huevo de Pascua y yo no tengo papá. Y yo le dije, ok, ¿qué es más importante? Porque el huevo de Pascua lo comés y se terminó. Pero vos tenés mucho más que tus amigos que tienen huevos de Pascua. Porque ellos se comen el huevo de Pascua y se terminó, pero vos podés compartir de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo podés compartir de Cristo. Pero le pregunté qué es más importante, ¿Jesús o el huevo de Pascua? Y ahí está el verdadero valor. Hermanos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Jesús en nuestra vida o las cosas del mundo? ¿Somos transformados o vivimos una vida en el mundo? Prefiero un amigo que estar en Cristo. Prefiero estar con un amigo haciendo cosas increíbles que a Cristo. Prefiero insultar, desbordar todo lo que tengo, mi ira. Prefiero borrachera, prefiero idolatría que vivir en Cristo. Yo no sé si esto es fuerte, pero cuando yo estaba leyendo la palabra, no podía más. Estaba inquieto, estaba malhumorado.
Estaba mal, mi señora dice, está raro, ¿qué te pasa? Y sí, la palabra me estaba pegando fuerte. Me estaba diciendo, ¿cuán hijo eres tú? ¿Estás en Cristo o estás en ti? ¿Vives por ti o vives por mí? ¿Por quién vivimos, hermanos? ¿Somos realmente transformados por ese sacrificio que hizo Él? Y una de las cosas más importantes de este sacrificio, y señalo la cruz obviamente, es de que Cristo tomó nuestro puesto. En la cruz Él sufrió la ira de Dios. Su Hijo amado sufrió la ira de Dios. ¿Saben quién es Cristo? Él era el amado. Él es el amado del cielo, porque Él está vivo, obviamente. Él es el amado del cielo. ¿Qué cosas nosotros tenemos de gran valor en nuestro hogar? ¿Un hijo? ¿Una esposa? ¿Un amigo? ¿Un hermano? ¿Qué es la cosa que tenemos de gran valor en nuestra vida? Dice que el amado del cielo, el amado, o sea, el tesoro más grande que tienen los cielos, y quiero que me escuchen aquí, hermanos, el más grande tesoro en los cielos descendió, el Hijo de Dios, para pagar por nuestros pecados. ¿Qué nosotros haríamos por una persona que no conocemos? ¿Le daríamos lo más preciado de nuestras vidas a esa persona que no conocemos? Yo no me imagino ese amor tan grande. Por eso somos transformados. Pero esta gran batalla que tengo en mi corazón, porque es muy fácil decir eso, que somos cristianos, pero no tomamos en serio muchas veces esa cruz por el cual el Hijo de Dios murió por nosotros. ¿Te estás tomando realmente ese sacrificio? ¿Estás tomando realmente el valor de Cristo o seguimos pensando en el huevo de Pascua? ¿O seguimos pensando en un mundo de fantasías, de celulares, de tecnología? ¿Qué es más importante realmente? Si Dios entregó a su Hijo amado, hermano, yo no le daría nada a nadie por mi hija, a nadie. Yo la defiendo. Yo a mi hija la defiendo como un padre, protejo a mi familia y creo que cualquiera de nosotros defendería a los más amados, lo defenderíamos. Dios entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cuánto valor tiene para cada uno de nosotros el Hijo de Dios? ¿Qué valor tiene esa cruz? Viendo la pasión de Cristo, vi escenas donde realmente nos conmueve, ¿no? Ver Superman, Spider-Man, todos esos bolazos que hay. Ves a un héroe, ¿no? Haciendo sus heroicos sacrificios, ¿no? Veo a Spider-Man así, atrapando a un tren. Veo a Superman apoyado en un avión, sosteniendo para que no se caigan todas las personas. Pero Cristo entregó su vida entera. Cristo entregó su vida entera, pero lo lastimaron. Porque cada herida que tiene en su espalda, en sus manos y en sus pies, hermano, fue por cada uno de nosotros. Y nosotros jugamos a ser cristianos. Pero eso fue verdad, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús, fue verdad. Por eso nosotros somos transformados. Porque hoy venimos por Cristo. Porque si usted vino, si nosotros venimos hoy para cantar y volvemos a nuestra casa sin ser iguales y no siendo transformados por el poder de la cruz, hermanos, viniste en vano. Porque aplaudir, cantar, lo podés hacer en cualquier fiesta y bailar. Eso es lo que nos hace iglesia. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Pero seguimos jugando a ser cristianos. Yo soy cristiano, dicen. Me duele cuando digo soy cristiano. Me duele. Me duele, ¿saben por qué? Porque alguien pagó el precio por mí. Cuando digo soy cristiano me duele porque no soy tan santo como Cristo lo es. Me duele porque nosotros pensamos que podemos y luchamos con nuestra fuerza, pero Él está diciendo, son transformados.
Dios nos está haciendo aceptos en Él, ¿no? O sea, en el amado. Él nos reservó a lo más amado del cielo y nos entregó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Por gracia, por regalo. Ustedes no se lo merecían, ustedes se merecían el castigo eterno. Ustedes se merecían, nosotros, obviamente. Nosotros nos merecíamos la ira de Dios, el enojo. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos transforma. ¿Nosotros seguimos viviendo en pecado o realmente somos transformados? ¿Vivimos de acuerdo a nuestra manera o vivimos a la manera que dice la palabra de Dios? ¿Leemos por lo menos la palabra de Dios? Es tan difícil leer la palabra de Dios. Dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, venimos mal. Venimos desahuciados. Porque el mundo nos rechazó. Porque fuimos marginados. Porque el mundo decía que nos quería y nos mostró que no nos quería. Porque la obra de Cristo realmente transforma nuestros corazones. Pero así como somos transformados, también somos confirmados por el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos confirmados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? De que una de las personas de la Trinidad, y esto es otra doctrina principal de una sana iglesia, de un sano cristiano, la Trinidad, un Dios, tres personas diferentes, el Hijo, el Padre, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el orden por la revelación progresiva en nuestras vidas, ¿no? O sea, entendemos que Dios primero, el Padre, por la revelación, o sea, cómo Dios se mostró. Primero se mostró al Padre, después mostró al Hijo y luego el Espíritu Santo. No es porque los tres sean uno menor que el otro, simplemente por revelación. Una revelación progresiva en la cual nosotros entendemos que, según la palabra, primero fue Dios el Padre, vino su Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios que vive en cada uno de los cristianos. Y me pregunto, hermanos, ¿usted piensa que cuando pecamos el Espíritu Santo se va? Si realmente somos cristianos, entristecemos el Espíritu Santo cuando pecamos. Entristecemos al Espíritu Santo cuando nosotros pecamos. Si nosotros nos alejamos de Dios, entristecemos. Si somos salvos, si usted no tiene ni siquiera la conciencia, si usted ni siquiera piensa en que ha desafiado a Dios alguna vez, si ha pecado, usted no es cristiano. Usted no está siendo hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Por eso Él nos adopta, nos transforma, nos limpia, nos santifica, porque una de las personas de la Trinidad viene a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él viene a morar. Tiene que haber una transformación, sí o sí, para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo. Pero cuando nosotros decimos esas palabras, estamos pensando que vivir es vivir a nuestra manera. Decimos, yo vivo en Cristo, pero en mi casa hago lo que quiero. Vengo cuando quiero a la iglesia, hago lo que yo quiero. Eso no es vivir mi vida en Cristo. Es no entender la obra de la cruz. Es tomar en vano lo que hizo Cristo por nosotros. Es fácil decir que somos hijos de Dios, pero aquí nos está diciendo que para ser cristianos tenemos que tener una adopción, una transformación y ser santos, porque Él es santo. Para que el Espíritu de Dios, la persona, el Espíritu de Dios, la persona de la Trinidad,
una divinidad 3 veces santo, 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 va a morar en nosotros. Y es desde ahí que nosotros glorificamos a Dios. Dice, para la alabanza de su gloria. Aparece en el versículo 3, cuando dice, bendito sea Dios. Aparece en el versículo 6, cuando dice, la alabanza de su gloria. Aparece en el versículo 2 y aparece en el versículo 14. Aparece 4 veces la alabanza a Dios. Cuando nosotros somos adoptados, transformados y somos sellados por el Espíritu de Dios, porque nos sella para la dispensación de los tiempos, o sea, cuando Cristo venga, cuando se cumpla el tiempo de Cristo, que Él va a venir por su iglesia, por los cristianos, es que va a haber el sello, va a ver que nosotros somos transformados. Y si usted no tiene ninguna característica de esta, no es adoptado, no es transformado y tampoco va a ser sellado, es que no es cristiano. Cuando nosotros somos adoptados por los méritos de Cristo, cuando nosotros somos transformados porque ya no somos iguales, cuando nosotros somos sellados, es que ahí realmente somos cristianos. Esto nos incomoda realmente, porque nos vamos a preguntar, ¿somos realmente cristianos? ¿Nos identificamos con la obra de Cristo o no nos identificamos? ¿La Pascua es tan simple? No, la Pascua es eso, es que celebramos que en una celebración judía donde había liberado el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios de Egipto, había un sacrificio. Tenían que haber sacrificado los corderos y marcar las puertas para que la peste no llegara a estas personas. Y en ese día, en el cual año a año festejan los judíos de que Dios había liberado el pueblo, en ese momento, que así le expliqué a mi hija hoy lo que era la Pascua, en ese exacto momento, cuando entregaban sacrificios a Cristo a Dios para el perdón de pecado, es cuando Cristo vino para el perdón de pecado, para ser crucificado, para ser torturado por nosotros, por nuestros pecados. En Él se hizo maldito. Y ahora, hermanos, ahora nosotros glorificamos a Dios. Aquellos que somos cristianos realmente alabamos a Dios. Glorificar a Dios quiere decir honrarlo, alabarlo, decirle cosas buenas y vivir una vida completa en Él. No solamente los sábados ni los miércoles, todos los días. Cada segundo de nuestra vida debería estar volcado a estar en su presencia, no un segundo. Todos los días, cada minuto, cada segundo que corre, porque nosotros somos temporales en un sentido humano y después a la eternidad. Morimos a la eternidad. Si no somos transformados por la obra de la cruz, entonces morimos eternamente en el infierno, en la ira de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan habla de algo muy y megamente importante. Habla de una mujer samaritana, si se acuerdan, os aseguro, aquellos que leemos la Biblia, habla de una mujer samaritana que había sido mujer de 4 o 5 hombres, era una pecadora. Nos damos cuenta por la conversación que tiene esa mujer con Cristo, con Jesús. Jesús va a tomar agua y le dice, dame agua, le dice Jesús a la samaritana. Y la samaritana dice, agarra tú, ¿por qué me vienes a pedir a mí? Y Jesús estaba tratando con el corazón de ellos. El corazón de ella, perdón. Hasta que ella entendió de alguna forma, voy a adelantar, ¿no? Entendió de que Él era Cristo. Y Cristo dijo, Jesús dijo que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. No buscando como que se habían perdido, sino buscando, quiere decir de que influye en cada cristiano una verdadera adoración, verdaderas personas que lo adoren, que ya no iban a adorar más en los templos, porque antes se hacían sacrificios en los templos,
no era más un lugar, sino que era un adorador en espíritu y en verdad. Aquellos que creen en Jesús, aquellas personas que realmente creen en Jesús, lo adoran, lo alaban, lo glorifican. No cantan solamente. Venimos a cantar acá, sí, está muy bien. Es parte de la obra de Cristo, es parte, pero no es todo. Nosotros adoramos a Dios todos los días. Y acá quiero hacer, y para ir terminando, hermanos, un llamado de Dios de parte de nuestras vidas. Si nosotros realmente, hermanos, somos cristianos y nos hemos apartado del Señor, hoy es el día para venir delante de Él y pedirle perdón. Que le hemos fallado, que no hemos reconocido lo que ha hecho por nosotros. Que nos perdone por la incredulidad de nuestras vidas. El segundo llamado es el arrepentimiento por nuestros pecados. Porque yo no sé cómo vino el corazón de cada uno de ustedes. Yo sé lo que el Señor habló en mi corazón y me tuve que arrepentir de mis pecados. Pero cada uno de nosotros sabemos lo mal que podemos estar delante de Dios. Es un llamado al arrepentimiento por el pecado que algunos de nosotros estemos cometiendo y no lo hemos dejado. Y lo tercero, y también importante, es aquellos que nunca reconocieron a Jesús en su corazón y la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Venir humillados delante de Él y esperar que Él nos salve. Que Jesús, que el Señor nos salva a aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él, en ese sacrificio en que nosotros, hermanos, por causa de nuestro pecado, Él fue crucificado. El llamado a aquellas personas que no han creído en el Señor, pero hoy creen y quieren venir humillados, también es el llamado para cada uno de ellos.